Panelistas a subir al escenario. Yo por mientras voy a saludar a mi tío querido. ¿Cómo está usted? Adelante, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Isabel? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola. ¿Cómo estás? Cualquier ubicación. ¿Sus micrófonos están ahí? Por favor, asiento. Esto es bien amplio. Les ruego apagar los teléfonos, qué pesadez. Bajar el volumen, sí, los teléfonos. Bueno, yo le quiero agradecer a la Universidad Católica, al rector en nombre de la Universidad Católica, por esta invitación en este contexto precioso, en este contexto de tranquilidad, de espacio de reflexión, y el tema que nos convoca, además, que es imposible más importante, más atingente a lo que está sucediendo, y sobre todo por las expectativas que se nos han generado en el último tiempo de lo que ocurre en una parte de nuestro país, que es la Araucanía fundamentalmente. Yo sé que estos son pueblos originarios, pero en general la Araucanía es el foco principal en que nos suele convocar. Y cuando uno sabe, escucha y lee, no deja de sorprenderse con lo que ocurre allí. No por las noticias, de las cuales me hago cargo de manera crítica, sino de las cifras. Cuando uno escucha a cualquier autoridad hablar de esa región, insisto, como símbolo de nuestros pueblos originarios, que los hay en las 16 regiones probablemente, porque 16, ¿no es cierto? Con la de Ñuble 16, ¿sí? ¿O 15 con esa? 16. Uno he escuchado el otro día a alguna autoridad decir que no hay ningún indicador social, y probablemente el ministro nos pueda ayudar con eso luego, que esa región de la Araucanía no esté en el último lugar del ranking. Desde temas sanitarios, educacionales, hasta la región que tiene menos kilómetros de pavimento y más ruralidad no resuelta o que no ayuda al acercamiento entre chilenos. Por lo tanto, hay una pega pendiente enorme, además del punto de vista de la deuda histórica que tenemos, desde el punto de vista humano, material, por donde se le mire. Y el desafío es interesante porque también hemos visto que personas que hace muy poco tiempo estaban en veredas distintas, gente que probablemente no se miraban, no se trataban, hoy día no solamente se tratan, se miran, sino que están dispuestos y ponen como condición salir a hablar juntos para mostrarle al país que se puede. Diálogos de gente que ha sufrido, de un lado y de otro, violencia, que ha sufrido históricamente o se siente humillada históricamente, es capaz de juntarse porque siente que hay una pega y hay un desafío país el cual estamos afrontando. Así que esto es lo que nos convoca hoy y tenemos estupendos panelistas que conocen lo que les he narrado de manera muy superficial, lo conocen en la profundidad, ya los presentaron y yo les quiero decir que tienen 7 minutos cada uno para exponer y luego hacemos un diálogo. ¿Les parece? ¿Le parece, Carlos, que parta? Carlos Bresciani, que es sacerdote jesuita, que está a cargo de la comunidad en Tirúa, en esa zona. Así que Carlos conoce de sobra de lo que hemos estado hablando. Por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas. 7 minutos es como una prédica y los curas somos lateros por antonomasia. Quedan 6 minutos y medio, gracias. Ya quedan 6 y medio. Bueno, espero cumplir con los 7 minutos y por eso lo traje escrito para poder ajustarme dentro de lo que se pueda. Saludo a los que estamos aquí juntos. Qué bueno poder conversar sobre esto. Este seminario quiere preguntarse por el futuro del país y quiere ser un aporte para el diálogo y el reconocimiento. Para ello es necesario preguntarse quiénes somos y cómo nos hemos ido construyendo como país en nuestra relación con los pueblos originarios, especialmente con el pueblo mapuche. Es necesario mirar lo que no miramos y naturalizamos que impide reconocernos y dialogar. Y para dialogar necesitamos un abecedario común. Reconocimiento mutuo implica horizontalidad, relaciones simétricas, cosa que no la hay. No nos engañemos con este título. Hago esta reflexión desde mi vida en Tirúa, la cual ha sido y sigue siendo una profunda experiencia espiritual, humana y material de deconstrucción de mis creencias, ideas, imágenes sobre lo que somos como país, como identidad chilena, sobre la historia y educación aprendida, sobre la iglesia, la espiritualidad,
Así hoy sigue siendo una experiencia de desaprender modos, costumbres, comprensiones y verdades para ir aprendiendo una nueva forma de reconocer y reconocernos. El horizonte del desaprender-aprender en que continuamente nos vemos enfrentados viviendo ahí es la paz. El camino es la justicia, es decir, la superación de todo conocimiento, modo, creencia o poder que niega, excluye o violenta a otros o a otras y a su cultura. Pues hemos reconocido que muchas de esas miradas solo han servido para establecer relaciones de asimetría y dominación. Son estereotipos, prejuicios, mitos que habitan entre nosotros y que se vuelven políticas públicas o modos institucionalizados de proceder. Y este modo de proceder ha estado, y aún ha estado, generando conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Aprovecho de hacer publicidad también a un libro que sacamos, donde pueden acceder más a estos pensamientos. Que se lo hago entrega después aquí al ministro para que a ver si puede deconstruir lo que naturalmente ha construido. Me gustaría mencionar algunos mitos o estereotipos que han y aún estado dando vuelta en nuestra naturalizada manera de mirar, de reconocernos y realizar políticas públicas. Solemos decir, por ejemplo, y decirnos ante el alegato político mapuche de sus demandas que esto fue algo hace 500 años. ¿Y cómo es posible seguir pegado en eso? Esto parece ser un modo naturalizado de nuestra mentalidad chilena de evasión del conflicto. Lo decimos en relación a otros temas, como por ejemplo ante la violación de los derechos humanos en dictadura. ¿Para qué siguen levantando ese tema? Ya basta. Miremos para adelante, como si la herida de una abuela, mamá, padre, hijo o hija dejara de doler o sanara con solo no mirarla. Nuestra cultura es una cultura de evitar conflictos silenciándolos, guardándolos debajo de la alfombra, y estas evasiones se vuelven estructurales, institucionales. Si no, miremos la iglesia y lo que estamos viviendo. Esta negación naturalizada e institucionalizada ha sido una forma de relativizar la lucha política del pueblo mapuche por territorio y autodeterminación, por derechos colectivos, algo muy ausente en el último plan Araucanía. Ausencia que es signo de esta negación o relación de subordinación. La herida del pueblo mapuche no es tanto con los españoles, sino con el mismo Estado de Chile. Es decir, es un problema de hace 150 años, que en términos históricos y de la memoria de un pueblo con mucha memoria, esto pasó ayer. Es increíble escuchar a familias que relatan, y me relatan y nos relatan, cómo sus abuelos, sus padres, tuvieron que arrancar del ejército desde más al norte, Lebu, para instalarse en Tirúa. Detrás de este relato está la memoria activa de una agresión unilateral de parte del Estado de Chile al invadir el territorio mapuche, que se suma a la historia de negación de un pueblo en los imaginarios históricos, o directamente la creación de un imaginario interesado para apropiarse de lo ajeno. Si quieres algo de un pueblo, hazlo tu enemigo. De esta manera, en vez de hablar de invasión, hablamos de pacificación en los libros de historia, o de ocupación en los planes de gobierno. O en vez de hablar de territorio mapuche, o nación mapuche, o pueblo independiente, como lo menciona O'Higgins en sus cartas, al hablar del pueblo mapuche, hablamos de tierra al sur de Biobío, en el último plan Araucanía, o de etnia, en vez de pueblo, reconociendo sus derechos colectivos políticos que le merecen. Esto pasó con próceres que los tenemos llenos en nuestras calles y pueblos, como Benjamín Vicuña Maquena, Cornelio Saavedra, Manuel Montt, y el Estado de Chile hace 3 generaciones. Se pasó en pocas décadas del mapuche señero y símbolo de la independencia al mapuche flojo, borracho, violento que había que pacificar. Todo por el interés del Estado por las tierras mapuche, ya que estaban siendo presionados por el mercado del cereal. Algo parecido a lo de hoy día con los TLC, multinacionales, salmoneras, forestales, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos gráficos de esto es el cambio, por ejemplo, del escudo nacional, una anécdota. Ante tener 2 mapuches en el primer escudo, pasamos a tener 2 animales. Con esto se creó en la opinión pública el apoyo a que el Estado entrara en territorio mapuche a establecer, diríamos hoy, el Estado de Derecho. Todo parecido con el presente es mera coincidencia. Así, toda nuestra educación ha servido para forjar identidad patria, ha consistido en un amoldamiento de las ideas de un solo territorio, un idioma, una nación y podríamos decir hasta un Dios. Mirando todo lo diverso como un atentado a la unidad.
El ejemplo clásico es cómo nos enseñaron el acontecimiento histórico del desastre de Curalaba, que para el mapuche fue el triunfo frente a la ocupación española. Este modo operandi ha estado en todos estos 150 años. Hoy también hay estereotipos del mapuche que se mediatizan ante la opinión pública, terrorista, violento y los clásicos flojos y borrachos. Estereotipos interesados pues han servido para justificar políticas públicas que han atentado contra las comunidades. Debemos reconocer esta otra historia que no fue contada en nuestras escuelas y que dice relación con un pueblo que fue invadido y empobrecido, porque no es pobre, es empobrecido, pero que aún mantiene viva la memoria de una herida que debe ser sanada con reparación, restitución, reconocimiento de sus derechos políticos como pueblo. Otro estereotipo naturalizado e institucionalizado que impide reconocernos y dice relación con la visión en la opinión pública sobre el territorio mapuche es que estamos en un territorio de zona roja. Cuando me preguntan de dónde vengo y digo de Tirúa, dicen, uy, ¿cómo no te ha pasado algo? Seguramente si les menciono o pregunto sobre violencia rural a los que estamos aquí presentes, lo primero que les venga a la mente son la quema de camiones y de casas. Bueno, eso, amigos y amigas, ha sido una coaptación, una creación por parte de la élite política y económica para hacernos creer que los mapuches son los violentos, son terroristas y es necesario pacificarlos, que traducido a medidas políticas de hoy sería comando jungla, ley antiterrorista, víctimas de la violencia rural, violencia en el sur. Nadie esconde que efectivamente existe una violencia política en el territorio. Nos parece que para comprenderla adecuadamente hay que preguntarse por qué pasa lo que pasa. ¿Cuáles son las violencias estructurales e institucionales que la han producido y que han sido mucho más silenciosas y estratégicamente silenciadas al no mencionarlas como violencia? No existe una violencia, sino hay muchas más. Algo de esto dijo el Papa Francisco en Temuco. Como la violencia medioambiental que producen las empresas extractivistas, forestales, salmoneras, mineras. Se secan las aguas, se agotan las tierras. La violencia policial con tanquetas en las escuelas y paseando por todos lados en las comunidades. La violencia de acuerdos no cumplidos. La violencia de estereotipos racistas que justifican políticas públicas. El mapuche es atrasado, borracho, no sabe trabajar la tierra. Aquí está en juego paradigmas de sociedad que a lo largo de la historia han operado para justificar políticas públicas. Desde la creación de este país, el paradigma civilizatorio sigue operando una y otra vez en el modo de mirar el territorio y la sociedad. Cuando se habla de tierra y no se tiene en cuenta el paradigma mapuche del kumemongen, buen vivir, vemos que cada elemento es un recurso separado uno de otro, susceptible de ser usado, arrendado, comprado. Es lo que está detrás, por ejemplo, de la modificación de la ley indígena que impulsa este gobierno para que las tierras se arrienden o vendan. Algo muy parecido lo intentó Pinochet en su tiempo. O detrás de los lobbies empresariales para modificar la ley Lafkenche, de modo que la salmonera, que dejaron el desastre en Chiloé, se instalen ahora frente a Tirúa. El paradigma civilizatorio, o como se denomina hoy, desarrollo, emprendimiento, extractivismo, separa la propiedad o tenencia de los recursos, estableciendo diferentes dueños para el subsuelo, para la tierra y para el agua. No es un todo, como nos invita a mirar la cosmovisión de los pueblos originarios en el paradigma del buen vivir. Sostenemos dichos que se vuelven definiciones de los demás cuando decimos que el mapuche se le da y no trabaja la tierra que tiene o que se le ha dado. Esto no lo decimos con respecto a otras personas o grupos que hacen lo mismo. Por ejemplo, de las tierras que están en las casas de veraneo, que se ocupan una vez al año, o de las miles de hectáreas que tiene el presidente en Tautauco, nadie dice que no son improductivas, o de Tonkin. No, de ellos no decimos que son flojos o improductivos. Del mapuche sí. Incluso sabiendo que tienen una forma diferente de relacionarse con lo que nosotros denominamos tierra. Aquí está en juego paradigmas diferentes de entendernos en el territorio. Por un lado, el paradigma civilizatorio, que se traduce hoy en día en el paradigma del desarrollo extractivista, que tiene como núcleo casi sagrado la propiedad privada, y por otro, el paradigma del buen vivir, que nos hace mirarnos como un todo íntimamente relacionado. Por lo tanto, si queremos caminar hacia una cultura del reconocimiento, debemos desaprender para aprender. Esto toma tiempo, mucho tiempo, pero estamos convencidos, yo estoy convencido que solo la paz, como dice el profeta Isaías, será fruto de la justicia. Gracias.
Gracias, Carlos. María Isabel Lara, profesora ahí en el campus de la Universidad Católica en Villarrica. Mari compuche, compulamien, inchayuculen, tañimlepal, fachanto, ficachi, troquinmeu, tañihuelal, tañisungu. Muchas gracias por esta grata invitación. Soy mapuche, vengo del Gualmapu, de Unlof, y también trabajo en el campus Villarrica. Soy la hija y la nieta de una cultura milenaria y voy a hablar trayendo las voces de mis abuelos, con el permiso de ellos. Bien, voy a responder a la pregunta que se me ha hecho. La tengo en mapuzungún y en castellano. ¿Cómo lograr una cultura del reconocimiento mutuo y así ser artesanos de unidad? Bien, en este contexto he pensado en dos elementos, por el tiempo también. Primero, conocernos, reconocernos desde el pensamiento de los pueblos originarios, desde el pensamiento mapuche, hablaré también, y luego desde un cambio de paradigma de la sociedad mayor para ir avanzando hacia la horizontalidad. Desde el contexto mapuche tenemos una mapu que la apreciamos. La mapu para nosotros es la madre, la hermana, es aquella que nos da el sentido de pertenencia y de identidad, lo que denominamos tubún, lo que nos hace ser y sentir. La tierra no solamente es el componente físico, sino también tiene un componente espiritual para nosotros. Otro elemento fundamental por el cual trabajo actualmente es la reivindicación de la lengua, el mapuzungún. La lengua cuyo elemento es el fundamental para comunicar nuestros pensamientos, sentimientos y filosofías de vida. Otorgamos un valor a la palabra como mapuche y también otorgamos un valor al silencio, porque son estos elementos los que nos permiten ser kumeche, norche y kimche, que son los elementos que definen nuestra educación mapuche: ser una persona noble, ser una persona sabia y ser una persona buena. Estos elementos son posibles de acceder a ellos cuando tenemos un alketun, que son el valor de escuchar, el feyentún de creer y el yamobún, que es el respeto a todos los seres que habitamos en la tierra. Y cuando digo todos los seres, aquí caben también las piedras, los árboles, los ríos, todo aquello que va construyendo nuestra identidad, nuestra razón de ser, de vivir y de luchar, como los elementos que recién exponía, y aprovecho de agradecer las palabras del Lamien. Pienso que es preciso avanzar hacia un cambio de paradigma y esto se tiene que construir en la horizontalidad de las miradas. Para ello será necesario conocer, reflexionar y reconocer la historia de Chile, porque existen culturas diversas y cada una con sus filosofías de vida. Existen lenguas cuyo reconocimiento es un derecho humano a expresarnos en ella. Será preciso traspasar las barreras de los prejuicios ancestrales que están actuando hoy día también. Hay herencias de la colonización que son necesarias desaprender y volver a mirarnos con igualdad de derechos para vivir en armonía. También es necesario traspasar las barreras de nosotros y el ellos. Esto lo digo cuando escucho hablar desde lo no mapuche, decir los mapuches están allá, lejos. Creo que estamos más cerca. En el ámbito de la educación hay mucho que construir. Y aquí quisiera hacer un llamado a la validación del conocimiento ancestral y especialmente por encontrarme ahora en esta gran casa de estudio, que no existe una única verdad, una única manera de ver el mundo. En los pueblos originarios existe una literatura que es la que permite decir el mundo, decir las tradiciones. Es necesaria una educación que permita reforzar la identidad para volver a abrazar a nuestra propia gente
para poder vivir apartada del dolor y del miedo. Tenemos una propia concepción de la salud que es holística. Esto quiere decir que no solo observamos el cuerpo físico, sino también para nosotros es importante el espíritu, el bienestar del alma. Por eso cuando preguntamos en Mapuzungún, Chumleimi Am significa ¿cómo está tu espíritu? Cuando le decimos al otro, ¿cómo estás? Nuestra construcción de la salud también se ve no solamente en el plano individual, sino colectivo y en relación con toda la comunidad. Y por último, quiero hacer mención al conocimiento y a la validación de nuestra propia organización social, cultural, espiritual, donde aquí caben nuestros espacios sagrados y tradiciones que es necesario hacer visible las construcciones culturales de los pueblos. Pentren Mañú. Gracias, Isabel. El ministro Alfredo Moreno tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que este es un tema extraordinariamente importante. Nosotros tenemos 9 pueblos originarios, de hecho se está discutiendo sobre un potencial 10º, creo que habrá que hacer la investigación. Pero me voy a referir aquí al tema de la Araucanía, que es además un tema al que le he dedicado bastante tiempo en los últimos meses. En primer lugar, sin duda, tal como se ha mencionado acá, tenemos un conflicto que es histórico. Yo pensé que Carlos Brechani iba a decir que es un mito lo de los 500 años, no leyó el libro porque tenemos que juntarnos los próximos días y ahí a recibir el libro, pero de verdad, cuando uno conversa con las comunidades mapuche, ellos más bien hablan de un conflicto desde la pacificación de la Araucanía hacia adelante, o lo que se denomina la pacificación de la Araucanía, y que, digamos, habría nacido ahí con el Estado chileno y no con lo que es con los españoles. Hubo mucho tiempo donde ellos consideran que las relaciones no fueron malas, sino que fueron buenas, y más bien era de un pueblo con otro pueblo, un Estado con otro Estado. Tenemos también un gran desconocimiento de nuestros pueblos originarios y particularmente del pueblo mapuche, que es lejos el más importante, además en su tamaño y en el transcurso de la historia de Chile. Y eso hace que sea casi imposible entendernos, porque el significado de las palabras y de los gestos y del lenguaje se entienden de una manera distinta de quien los emite. Uno tiene que, para poder entender una cosa, tiene que realmente entender quién está emitiendo eso, qué es lo que está queriendo decir, y ese esfuerzo no lo hemos hecho como país, y por lo tanto es posible que las comunidades mapuches que están mucho más integrados a lo que es Chile, porque hoy día, tú misma mencionabas que hay centenas de miles de mapuches que no viven, digamos, en una comunidad en Tirúa, ¿no? Sino que viven en Santiago y viven en muchas otras partes. De hecho, yo diría que casi todos los chilenos tenemos algo de mapuche, seguramente. Entonces, pero los gestos y el lenguaje son muy difíciles de entender porque en el fondo no conocemos mucho más de los incas, conocemos más de los egipcios, conocemos más de los aztecas que nuestros propios pueblos originarios y particularmente del pueblo mapuche. Debo decir que además en las últimas cifras de pobreza o de la vulnerabilidad en este compromiso país que hemos lanzado, y cuando uno empieza a mirar la pobreza más amplia, debo decir que hay cosas que sorprenden porque la Araucanía es lejos de ser la más pobre cuando miramos otras cosas. Por ejemplo, es una de las regiones donde tenemos menos delincuencia, donde tenemos menos droga. O sea, es verdad que tenemos muchos problemas de otros tipos, de pobreza, de atraso material, pero también en otras cosas hay avance. Aquí en Santiago tenemos muchos más problemas y en todas las grandes ciudades. De hecho, este tema de la pobreza es un tema que cruza a prácticamente todos los pueblos originarios. El 40% más pobre de Chile, hay 1 millón de personas que pertenecen a los pueblos originarios. Entonces, la suma de todo esto, quiero decir que también que se traduce en una palabra que yo diría que es el principal problema que tenemos hoy día, a mi juicio, y que tiene que ver con la desconfianza. Carlos y usted anteriormente creo que lo han dicho con esas palabras y con otras, pero a mí me parece que la principal dificultad es la dificultad para poder conversar
para poder dialogar, para poder entender cuáles son los problemas que tiene uno y otro, qué es lo que siente y qué es lo que buscan las otras personas. Y yo creo que esa es la primera dificultad. Y yo creo que superado eso podemos buscar soluciones. Debo decir, por ejemplo, que entre paréntesis yo voy a Tirúa sin ningún problema. No llevo guardia, voy solo, no tengo ningún problema. La gente por lo demás es muy amable. Y hemos estado trabajando con las comunidades de Tirúa y de hecho creo que se ha hecho recién un acuerdo muy importante, incluso entre las forestales y Tirúa, por el predio de Ranquilhue, que es una cosa emblemática que no se había podido resolver, y creo que vamos a hacer muchas más cosas en Tirúa, pero las hacemos sentándonos a conversar y ver, digamos, cómo podemos resolver los problemas objetivos que son los que se tienen después de que logramos entender qué es lo que busca cada parte. Yo pienso que el diálogo en esta materia, voy a decir una cosa que va a parecer raro, pero es el principio, el cómo, pero también es el fin. Porque nos vamos a encontrar una solución maravillosa, excelente, con el pueblo mapuche, que resuelve todas las cosas. Si estamos hablando de pueblos y de seres vivos que evolucionan, que tienen un problema hoy día y mañana se supera ese y tienen otro. Lo que necesitamos es una manera de relacionarnos, superar los problemas históricos y poder entonces compartir un mismo país. Porque tendremos diferencias, pero tenemos el mismo país. Los dolores, yo voy a contar una anécdota. Yo antes fui cancillera por 4 años. Y un día fui a las Naciones Unidas y me pidió una reunión el secretario general de la Unión de Naciones Africanas. Y cuando me junté con él, me dijo, mire, yo lo primero que le quiero decir es que yo le agradezco todo lo que ha hecho por nosotros. Oiga, le digo, pero es primera vez que me junto con usted, Chile no hace nada en África, tenemos una relación bastante lejana, ¿qué le puedo haber aportado yo? No, me dijo, ustedes nos han enseñado tanto. ¿Pero qué es lo que le hemos enseñado nosotros? Mire, me dijo, ustedes tienen el continente más pacífico que existe. Nosotros, como ustedes saben, en África los países los dibujaron con una regla por unas personas que no tenían nada que ver. O sea, todas las cosas que estamos hablando acá, mucho peores, se dieron familias, tribus, en fin. Y nosotros tratamos de volver a juntar, saltándonos todo eso y terminamos matándonos todos con todos. Y hoy día hemos entendido que lo que hacen en América Latina es mucho mejor. Ustedes han partido sobre lo que hay y después han dicho, bueno, ¿cómo tenemos que modificarlo? De hecho, la conflictividad en África bajó bastante después de eso, con todos los problemas que tienen. Entonces, las propuestas que yo he dedicado todos estos meses a conversar con muchos, es casi imposible hablar con todas las comunidades. Hoy día hay 3.000, además se crean muchas en los últimos años, pero he hablado con probablemente decenas y centenas. Y lo que hemos hecho es una propuesta que trata de cubrir los distintos aspectos de los conflictos que han salido hoy. En primer lugar, que tienen que ver con cambios políticos, que tienen que ver con tratarnos de igual a igual, que haya la manera en que el Estado, el resto de los chilenos, con el pueblo mapuche y con todo el resto de los pueblos originarios puedan tratarse de igual a igual. Segundo, voy a ser simple porque son 7 minutos, pero culturales, que tiene que ver con el reconocimiento de las características y la apreciación y la valoración. Yo les quiero decir, tenemos muchísimo que aprender de la cultura mapuche. Entre ellos son muchísimo mejores para el diálogo que nosotros. O sea, si hay alguien que sabe dialogar, es el pueblo mapuche, a diferencia de todo lo que nosotros creemos. Por supuesto que tenemos que revisar los libros de historia, está en la propuesta, y que tiene que ver con todo este tema, que tiene que ver con cómo se interpreta la historia hacia atrás y que tiene solamente una mirada y debería tener una mirada consensuada o tener varias miradas si no podemos tener una. Más aún, yo creo que todos los países que han sido exitosos en esto han incluso dado un paso más allá y han tenido orgullo y respeto por las personas que son estos pueblos originarios que han sido las raíces de nuestra nacionalidad y lo han asumido como propio. Miren ustedes lo que hace Sudáfrica, lo que hace Nueva Zelanda, que no solamente conviven, es su emblema,
lo que decías tú del emblema, ¿no es cierto?, nacional, que durante mucho tiempo dijeron que eran romanos, que no eran, ha habido toda una discusión de los historiadores sobre ese tema. Bueno, también económicos. Y económicos significa, 1, eliminar el atraso. 2, dar posibilidades. La ley indígena en Chile otorga tierras, pero no otorga la posibilidad de poder hacerlo. Y en esto quiero corregirle un tema a Carlos. Nadie habla aquí de obligar a hacer nada a nadie. Nada. No hay una palabra sobre obligar, ni de fomentar. Es simplemente dar libertad. Es curioso, la gente habla de autonomía, pero no le quiere dar a la gente la posibilidad de hacer lo que estime conveniente. Segundo, no hay una palabra sobre vender tierras. No sé dónde lo leíste. No está en ninguna parte. No hay una sola palabra. Ya vamos a dialogar ya. Ya, sí. Parece que los mapuches tienen mejor poder de síntesis también, ¿eh? Sí, porque sí, usó 5 minutos y como 15. Pero simplemente lo termino. Y la suma de todo lo que estoy diciendo y lo que se ha propuesto, además, solamente quiero decir que es, como decía Churchill, no es buscar un final, ni siquiera el principio del final. Es simplemente buscar un principio para tener una relación distinta y luego trabajar en conjunto y ir superando los problemas hacia adelante. Gracias, ministro. Verónica Figueroa, por favor. Ya va a haber espacio para que ustedes mismos interactúen con sus dudas que van quedando. Bueno, muchas gracias. Mari Pulamien, Mari Compuché. Yo soy Verónica Figueroa Huencho. Nunca nombran mi segundo apellido y es muy importante para mí porque forma parte de mi identidad. Porque los mapuches no solamente están en las comunidades, hoy día vemos mucho que somos hijos e hijas del despojo territorial. Yo soy bisnieta del despojo territorial, nieta e hija de la pobreza que nos ha tocado vivir en las ciudades, y que de alguna manera de ese despojo y de esa memoria que ha sido muy interrumpida, hoy día tengo la posibilidad de estar aquí, no como un privilegio, no como una concesión, sino más bien por el sacrificio y el esfuerzo de muchos que me antecedieron, por supuesto en mi familia y en mi comunidad. El nombre de este panel es bien desafiante y tiene que ver con cómo hacemos un reconocimiento mutuo para ser artesanos de la unidad. Y cuando yo hablo de que somos hijos e hijas de un despojo, cuando digo que hemos sido objetos de discriminación, cuando digo que somos sujetos de estudio, cuando digo que hemos vivido en pobreza, cuando digo que de alguna manera todo eso ha conformado nuestra identidad en las ciudades principalmente, donde la mayoría formamos parte de este casi 80% de personas que nos reconocemos como indígenas, que no hemos perdido nuestra lengua, sino que nos han quitado el derecho a utilizar nuestra lengua y a vivir nuestra cultura. Creo que es muy importante para poder hablar, y como muy bien decía antes aquí Lamien Carlos, es muy importante mirar hacia atrás, no como un ejercicio odioso de revivir el pasado, sino más bien para poder entender las circunstancias que estamos viviendo en este presente. Creo que es necesario mirar hacia atrás, mirarnos como país, establecer de manera sincera algunas cuestiones que han definido de manera estructural la relación con nuestros pueblos, con mi pueblo, y que complejizan de manera importante la forma de reconocernos. Si vamos a hablar de reconocer, hay que dar cuenta de estos hechos, especialmente porque el panel habla de ser artesanos de la unidad, y cuando uno hace una artesanía, lo hace con cariño, lo hace con paciencia, lo hace con dedicación, y eso supone también el pensar esta relación del mutuo reconocimiento. Desde la creación de los estados-nación de corte liberal, como ha sido el Estado chileno, los pueblos indígenas hemos sido obligados a adoptar formas de vida ajenas a nuestras culturas, a nuestras cosmovisiones, porque no hay un solo pueblo, no hay una sola cosmovisión, son múltiples, y hemos debido asumir comportamientos que han sido considerados aceptables por una sociedad occidental, que ha sido la que ha marcado la pauta de nuestro desarrollo, quienes han ocupado los espacios de poder político, los espacios de poder económico, y que han utilizado dichos espacios para imponer no solo sus modelos de vida, sino también para ejercer su potestad de definir la estructura política, institucional y valórica a la que nos debemos ajustar todos aquellos que habitamos estos límites del Estado. Es por ello porque, aun cuando han pasado siglos desde la conformación de los Estados, nosotros seguimos hablando de la colonización,
no como un momento histórico, sino más bien como un factor permanente que todavía impacta en nuestros sistemas educativos, en nuestros sistemas de salud, en nuestras identidades, siendo vistos muchas veces como culturas que deben ser superadas para avanzar hacia una mayor modernidad. Por supuesto que esto ha devenido en la reivindicación y en el aumento de movimientos que abogan por la implementación de reformas que no solo sean ajustes, ¿sí?, a las instituciones representativas existentes, sino más bien cambios profundos donde todas aquellas cuestiones que están asociadas al poder tienen que ser debatidas, tienen que ser puestas en una agenda de decisiones donde los pueblos indígenas no seamos solamente invitados a la mesa, sino que juguemos un rol central en esas definiciones. Sin duda que esto es un desafío importante. Los pueblos indígenas hemos generado mecanismos de adaptación para sobrevivir en este estado que no nos dio el espacio para un desarrollo propio y que ha definido nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Por lo tanto, en ese contexto, nuestra dispersión territorial, la pérdida progresiva de nuestra lengua, la no existencia de espacios que recojan nuestros sistemas de representación no tienen que ser vistos como un escenario de debilidad, sino más bien desde donde debemos apalancar el cambio real. No nos debilita como pueblo, sino que más bien supone un escenario proclive para el cambio. Debemos, por lo tanto, desafiar las concepciones occidentales del saber, del decidir, presionando por una reconceptualización desde nuestras sociedades actuales. Considerando esta mirada holística es que he pensado cómo puedo aportar este panel, como mapuche, como académica de la Universidad de Chile, como miembro de un pueblo que hoy día, si bien se encuentra disgregado, sigue siendo un pueblo. Y creo que de alguna manera los desafíos para responder a la pregunta del panel las puedo asociar a algunas dimensiones, todas ellas asociadas, por supuesto, a este concepto de lo que significa el poder y ocupar espacios de poder. Una primera dimensión tiene que ver con un marco de análisis al que tenemos que recurrir cuando hablamos de pueblos indígenas. Hablamos de pueblos que tienen una preexistencia territorial, que tienen derechos específicos, tanto en el marco nacional como internacional, que tenemos culturas y cosmovisiones que superan con creces la capacidad de comprensión de la cultura occidental. La mirada racionalista, cartesiana, binaria, que impregna nuestra forma de mirar el mundo, ha sido desde el nacimiento del Estado-Nación chileno un escollo en la relación con los pueblos indígenas, porque no han permitido a la sociedad chilena dimensionar y valorar aquello que no se puede cuantificar o que no se puede medir en sus propios términos. De esa manera, la política pública se pierde una enorme riqueza para mejorar sus impactos. Es necesario hacer dialogar el proceso de política pública occidental con el conocimiento ancestral. Una segunda dimensión tiene que ver con la disposición a discutir y a poner sobre la mesa cuestiones complejas, pero no imposibles. Revisar y rediscutir las bases de nuestro sistema democrático, de representación política, de dar cabida a los pueblos que habitan este territorio y que tienen el mismo derecho a jugar en igualdad de condiciones que los otros pueblos. La reconfiguración de nuestro sistema educativo, sanitario. ¿Por qué no abrirnos a pensar que pueden haber otras maneras más eficientes, más integrales, más equitativas? El multiculturalismo, que ha servido de modelo para el diseño de la mayoría de las políticas públicas, no ha dado el ancho y ha comenzado a demostrar sus debilidades, pues no pone en cuestionamiento la estructura de poder y por lo tanto de representación. Una tercera dimensión tiene que ver con la necesaria generación de ajustes institucionales y normativos para incorporar apropiadamente los preceptos de convenios y normas internacionales que Chile ha ratificado. En ese sentido, el reconocimiento de pueblos resulta urgente porque permite incorporar derechos individuales y colectivos. Incluye el concepto de pueblos, el reconocimiento de la tierra, los territorios y los recursos que allí existen. Permite el reconocimiento de pueblos hablar de representatividad, de autonomía, de participación, de consulta. Permite discutir cómo se ejercerá nuestro derecho al territorio. Cómo este reconocimiento, sin duda, es una necesidad necesaria, pero no, yo diría claramente no es suficiente. Debe venir acompañado de otros reconocimientos. No son nuestros pueblos, no nos pertenecen, existimos, somos distintos.
Otra dimensión tiene que ver con el reconocimiento de las reivindicaciones del territorio y la restitución del territorio ancestral. Y aquí no hablamos del concepto de tierra, la usanza occidental, sino el reconocimiento de un espacio que ha permitido y que debe permitir un desarrollo desde la cosmovisión de los pueblos, aun cuando aquellos que nos encontramos en territorios distintos a aquellos ancestrales requerimos de nuestros territorios para un bienestar general. Otra dimensión tiene que ver muy bien, como decía Lalamien, con el derecho a la lengua, y que no tiene que ver solamente con pensar un sistema educativo occidental, sino cómo damos espacios para el respeto al uso y la revitalización de las lenguas indígenas, no solamente del mapudungún. Y finalmente creo que una quinta dimensión tiene que ver con cómo estamos mirando el futuro. Chile es un territorio pluricultural, es un territorio plurinacional. Lo hemos sido desde antes que existiera el Estado chileno y va a seguir siendo un territorio diverso, incluso más, por supuesto, cuando hablamos de los fenómenos migratorios. Pero esta diversidad no va a ser a la usanza de los siglos pasados, es en un nuevo contexto, donde los pueblos indígenas somos conscientes de nuestros derechos, de nuestro rol, donde hemos aprendido a ser interculturales, a persistir aún en contextos adversos, donde estamos asistiendo a un fortalecimiento de la identidad, donde las generaciones futuras buscan construir su identidad mirando este pasado. Sin duda que estamos ante un desafío tremendo que supone cuestionarnos cuestiones o situaciones que están muy profundas o muy arraigadas. Esta no es una tarea sencilla, pero no es imposible. Solamente si la asumimos con seriedad y con voluntad va a ser posible el reconocernos. Muchísimas gracias, Verónica Figueroa Huencho. Disculpa, no estaba en el libreto. Veo que es lo del Huencho, lo del género femenino, es de donde viene Alfredo el poder de síntesis, ¿no? Esa es la primera conclusión que saco, no tiene que ver desde dónde venimos. Lo que sí está claro también es que la Santiago Visión que tenemos, y de esa me hago cargo 100% porque me paso 366 días del año en Santiago por pega, no como ustedes que viven en la zona, me imagino que tú haces clase en la Chile aquí en Santiago, pero viajas, y Alfredo va mucho a la zona, eso dice en el diario al menos, eso dice Alfredo, aquí va, dice Carlos. Desde la Santiago Visión, y me imagino que muchos de ustedes comparten eso, hemos abrigado cierta esperanza a lo que está pasando. Quizás estamos pecando de una inocencia dramática, casi infantil. Yo cuando vi el otro día esa reunión, esa cumbre, si se quiere, entre el lonco Norín y Lutzinger, los vi conversando de una manera distinta, con una actitud distinta, y a mí me generó ahí una luz de esperanza de que al menos las cosas se están haciendo distintas, no que se solucionó nada, pero había actitudes de ellos distintas. Y me gustaría que Carlos, que vive partir con esto, con esta misma dinámica, ¿te parece que hay luces de esperanza, tú que llevas un tiempo allí, que ustedes los jesuitas más tienen ahí unas comunidades ya por largo tiempo, es decir, se van traspasando la información, la sensación? ¿Estamos pecando de una inocencia o tú también abrigas alguna esperanza de lo que está pasando? O sea, yo creo que la esperanza que tengo es más bien que se instala políticamente un tema que había estado invisibilizado políticamente en las últimas administraciones, que es, por ejemplo, en algo muy concreto que está dentro incluso del plan, que es, por ejemplo, el tema del reconocimiento constitucional. Empezar a hablar, o sea, que se quiera tener una política pública indígena, especialmente con el pueblo mapuche, creo que instala políticamente el tema, que hace que empecemos a discutir como sociedad y como mundo político, tengamos que discutir cuál es el rol de los pueblos indígenas en nuestro país, cuál es el rol político de los pueblos indígenas en nuestro país, cuáles son sus demandas por derechos colectivos. Creo que eso es un aporte a la discusión. No creo que el plan sea un aporte más sustancial de lo que han sido los otros intentos de otros planes. Yo creo básicamente que hay un esfuerzo por el tema del reconocimiento, más bien periférico que central, en las cosas como lengua, lo cual lo valoro mucho, historia, educación, que es algo que mencionó el ministro, pero que no van al callo del reconocimiento constitucional que tiene que ver con derechos colectivos políticos, sino que se queda en la periferia de lo que no es que no sea importante, es importante, pero no es lo medular, no es lo que están exigiendo los movimientos políticos. Que eventualmente las cuotas, ese tipo de cosas... No solo cuotas, sino cómo pensar como país
que yo creo que esa es la discusión que tenemos que tener políticamente y como sociedad. ¿Cómo como país queremos construir una institucionalidad que ayude a concretar una cosmovisión, una manera de entenderse en el territorio por parte de los pueblos indígenas? Lo quiero dar con dos ejemplos concretos. ¿Cómo podría darse? Uno, porque toda comunidad quiere decidir quiere decidir lo mejor para su territorio. Y esto no hablo solamente de las comunidades mapuches, hablo de cualquier barrio, de cualquier población en nuestro país. Las piscinas de las Condes de la Reina de Providencia, por ejemplo. Ya, por ejemplo, todos queremos decidir sobre nuestro territorio. ¿Cómo damos una institucionalidad democrática, que yo creo que no la tenemos, para que esas decisiones puedan ser políticamente no solo vinculantes, sino que se puedan realizar en los territorios? Y lo otro es que yo creo profundamente que lo que se demanda por reconocimiento constitucional de derechos políticos más tiene que ver con una forma de entenderse con otros en un mismo territorio. Y que eso no lo hemos hecho el proceso de escuchar. O sea, no hemos hecho el proceso como de largo plazo, de decir, a ver, ¿con quiénes dialogamos? ¿Cómo dialogamos? ¿Cuánto tiempo lo dedicamos a eso? Yo valoro que se quiera dialogar con la mayor cantidad posible, pero en el fondo también desconocemos diálogos que han habido anteriores. Todo el esfuerzo que hizo la Comisión en Lago de Verdad y Reconocimiento. ¿Sí? Lo que pasó con el proceso constituyente, 17.000 hermanos y hermanas indígenas que dijeron su palabra y no sabemos dónde quedó ese proceso. Ya por ahí yo creo que necesitamos como construir un proceso que es más largo de diálogo. Una de las cosas que genera esperanza no solo es la foto de Norini Lutzenker, que es claramente solo una imagen, pero por ejemplo yo por primera vez escucho a una autoridad, no sé si fue el presidente o el ministro Moreno, fue el presidente, que parte reconociendo lo que hace la administración anterior. Y eso, como nosotros tenemos un país un poquito binario, un poquito binominal, sabemos que eso es imposible. Pero con un plan y una mesa muy cuestionada. Al menos desde el reconocimiento, decir, nosotros no venimos a aprender, no venimos a hacer un nuevo diagnóstico, sino que gracias a la mesa de diálogo que hizo el obispo Vargas, entiendo que necesitaba de las unanimidades, a partir de eso nosotros queremos plantear ese plan, que puede que a ti te parezca todavía periférico, pero creo que hay una diferencia allí también. Isabel, ¿a ti te parece que abrigar esperanzas es un ejercicio que está un poco cooptado por la inocencia todavía? ¿O tiene sustento? Yo abrigo una esperanza, pero soy confiada de la educación. Y es también por el contexto en el que me desenvuelvo. Pero una educación que amplíe las visiones de mundo, porque este reconocimiento y este diálogo va a ser posible cuando se rompan las barreras de los prejuicios, cuando se deje de pensar que hay culturas dominantes que tienen un poder y que por lo tanto puedo dominar y sigo teniendo poder, sino que también cuando tenga la capacidad el otro ser humano de reconocer al otro en esa igualdad de condiciones. Perfecto. Yo quiero preguntarle a Verónica, porque me imagino que el ministro tiene muchas esperanzas, si no... sí, pues me imagino que con esperanza se levanta todos los días. No, yo soy el que está moderando, así que le quiero preguntar a Verónica primero. Verónica, ¿abriga esperanza sobre esto o no? A ver, yo creo que claro. Sí. A ver, uno siempre tiene que mirar los contextos y como muy bien decías, los estados se han valido de las políticas para ir haciendo propuestas que no siempre han recogido de manera legítima las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Si uno mira lo que fue el Acuerdo de Nueva Imperial en 1989, que supone un hito para los pueblos indígenas en el sentido de confiar en el entonces candidato a la presidencia de que realmente iba a haber un cambio profundo en esta forma de entender este Estado, que de manera histórica había generado estas condiciones y nos había dejado en un tercer o cuarto lugar, y uno mira que si uno hace un análisis de las políticas que han habido desde el retorno a la democracia hasta la actualidad, los cambios han sido más bien cosméticos. Estamos al debe todavía en situaciones muy profundas. ¿Te parece cosmético y periférico? Estamos al debe con cuestiones, entra un poco más. Estamos en cuestiones estructurales. Una tiene que ver con, el reconocimiento constitucional formó parte de los acuerdos de Nueva Imperial. Estamos hablando de 1989. Está bien que forme parte de la agenda, porque en el fondo permite ir abriendo otras temáticas asociadas a lo que significa un reconocimiento constitucional. No olvidemos que el gobierno anterior de Michelle Bachelet dejó esbozado, a propósito del diálogo constituyente,
cómo iba a quedar redactada en la Constitución. Y eso generó un malestar importante en los pueblos indígenas porque no existe, no basta con decir que existimos, sino que cuando se habla de un reconocimiento constitucional, ¿en qué condiciones se va a hablar de ese reconocimiento? ¿Cómo vamos a hablar de autonomía, de autodeterminación, de derechos sustantivos, que no son derechos cosméticos, ¿verdad? Ministro, ¿cómo vamos a hablar de derecho o reconocimiento constitucional cuando hablemos de reconocimiento constitucional? Y si quiere aproveche a preguntar si tiene esperanza o no. No, yo tengo mucha esperanza y no porque sea fácil, ni no porque crea que lo vayamos a resolver mañana, sino por varias razones. Primero que todo, esto tiene que ver con una cosa que no tiene que ver con los pueblos indígenas, tiene que ver con un cambio social más amplio. Muchas de las cosas que se dicen aquí se podrían decir también sobre otras, digamos, grupos sociales donde ha pasado exactamente lo mismo. Hoy día tenemos un trato distinto con las autoridades, con el ejército, con la iglesia, con las universidades, con los medios de comunicación. También, o sea, estamos creando una nueva sociedad y tenemos que asegurarnos que esa sociedad va a ser mejor que lo que estábamos dejando atrás. Lo segundo, porque yo creo que hay un cambio muy importante y que lo ha señalado Carlos, y yo no lo menospreciaría. La decisión política de un gobierno de poner como prioridad este tema es una cosa muy importante. La lógica de la política es poner los temas difíciles al final, cuando uno hace una propuesta y se va. Poner el capital político de un gobierno, decir, mire, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por resolver este problema y lo hago desde el primer momento y me juego por eso, hace una diferencia. Y el presidente ha hecho todos los gestos y seguirá haciéndolo para poner este tema como primera prioridad, porque eso es parte de tener la fuerza para hacer el cambio cultural que se requiere y tener la fuerza para poder tener esos diálogos y hacer los cambios que están arraigados por mucho tiempo. Por eso es el primer lugar donde ir, por eso llama a un acuerdo nacional, por eso trabajamos sobre lo que hizo el obispo Vargas. Yo no estoy diciendo que todo lo que se hizo, digamos, en esa comisión haya sido estupendo. Digo, tenemos que construir un acuerdo muy amplio para poder hacer un cambio como este y por lo tanto hay cosas de las que incluso estamos proponiendo hoy día que ni siquiera están en el plan de gobierno, que son cosas que están... pero de eso se trata, de buscar cosas que podamos tener más en común. A mí no me sorprende para nada que quienes hayan sido artífices de dar los primeros pasos sean las víctimas. En todos los procesos como estos, las víctimas son aquellas personas que más ayudan a la solución. Porque hay mucha gente que habla, pero los que sufren el dolor del conflicto son los que primero quieren terminarlo. Miren ustedes cualquier conflicto en cualquier parte, de más intensidad o de menos intensidad. Y la mayor sorpresa es que los que más dolores han sufrido son los primeros que quieren que otros no pasen por eso. Por eso que esto hay que mirarlo con respeto, en su globalidad. Ministro, Sí. ¿le puedo preguntar una cosa que siempre se pregunta a las personas que integran el pueblo originario, el pueblo mapuche en este caso, cómo toman las medidas que vienen del Poder Central? Pero no, desde cómo toman las medidas. Yo le podría preguntar a Verónica o a Isabel o a Carlos que vive allí. Pero poco se le pregunta a las autoridades que intentan hacer un plan cómo se sienten acogidos y cómo se están sintiendo acogidos ustedes, porque los diálogos son de a dos, o de más de dos en este caso, porque es bastante más matizado. Yo personalmente siento que hay una gran recepción, eso es lo que yo pienso, matizada por una cosa, que voy a decir algo que a lo mejor acá no... Pero hay mucha gente que habla como si representara el pensamiento de los pueblos mapuches, por ejemplo, y lo que dicen, a mí por lo menos, no me dice lo mismo que cuando yo hablo con ellos. Hay una cantidad de personas y de teorías que se dicen, pero que no concuerdan con lo que... Por ejemplo, yo voy a las comunidades y si tú me dices una cosa que es absolutamente presente, es el afán de progreso. Todos tienen unos problemas. La pobreza que se vive ahí duele el alma, de verdad, de ir. Uno va, por ejemplo, a las personas que viven en la cordillera, en Lonquimay, en Alto Biobío, y ¿con qué se encuentran ustedes? Con personas que el hoyo más chico entre las tablas es de este tamaño y ya sentía creado bajo cero.
Entonces, personas que no tienen un baño y tienen que ir a 70 metros a buscar un baño. Fui a Lonquimay y me dijeron que el problema era de los baños. ¿Cuántos baños necesitan? 290 baños. Trajimos 290 baños que los donó una empresa. La gente, todo el pueblo se sacaba fotos en los camiones con los baños para recibir un lavatorio. Eso es la pobreza que tenemos en ese lugar y que el resto de los chilenos no conocemos. Y esas personas quieren salir de la pobreza, que le asignemos una cosa que son como unos seres, digamos, angélicos, que no es así. Quieren salir de la pobreza, quieren oportunidades, quieren que su hijo vaya a la universidad, quieren que esté en un buen colegio, no quieren seguir pasando frío, quieren tener una tierra y quieren hacerla producir. Que algunos no quieran hacerla producir, perfecto y maravilloso. Igual que como sucede con otras personas. Nadie ha dicho que no la quieran hacer producir. Ojo, porque esos son estereotipos. Pero estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que sí quieren y alguno no quiere, y un pedazo sí y otro no, igual como cualquier otra persona. Igual como cualquier otra persona. Y no tienen en las condiciones actuales, algunas de las cuales muchas personas quieren con la mejor intención mantener, no tienen ninguna posibilidad de salir del círculo de la pobreza. No tienen ninguna posibilidad de salir del círculo de la pobreza bajo las normas actuales. Les entregan una tierra, por ejemplo, que vale una cantidad por persona enorme hoy día, y sin embargo siguen donde mismo. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones para poder hacerlo, no pueden pedir un préstamo, no tienen capital, no tienen, digamos, por ejemplo, los conocimientos que hoy día el cambio climático ha cambiado la agricultura que hay. Entonces, lo que buscan son oportunidades de progreso, de avance. Buscan también respeto por sus propias creencias, su forma de vivir, su cultura, que se les reconozca. En eso yo creo que tenemos un atraso enorme, pero a mí me parece que hay que actuar sobre todo esto. Pero lo más importante de todo es que seamos capaces de sentarnos en una mesa como esta y conversar de esta manera, y eso es lo que, con las comunidades me refiero yo, con la gente que es del pueblo mapuche, y sobre eso ir construyendo. ¿Verónica? Sí, yo quería agregar o quizás hacer dos puntos de lo que decía el ministro que me parecen interesantes. La primera tiene que ver con que sin duda estamos hablando de ciertas características de pobreza, pero que en este caso están asociadas a la pertenencia a pueblos indígenas, ¿sí? Que son sujetos de derecho distinto, de distinta naturaleza, que tenían preexistencia en este Estado y cuyas condiciones de alguna manera han sido consecuencia de la relación y de la imposición de este Estado. Creo que eso es importante porque si no estamos hablando de políticas generalizadas de pobreza o de vivienda o de desarrollo urbanístico, pero en este caso están asociadas más bien a una condición de pertenencia de pueblo, y creo que esa es una dimensión muy importante, ¿sí? De hecho, los primeros movimientos que surgieron en torno a las demandas étnicas supieron separar lo que significa la pobreza de una condición identitaria distinta y que son sujetos de derecho distintos. Y el otro punto que también me parece interesante creo que tiene que ver con el tema de la tierra, es decir, la política en torno a la tierra, que es una reivindicación ancestral. Estamos hablando de un territorio que se reivindica, donde hubo, producto de las políticas públicas, una reducción de este territorio. Se habla de 5 millones de hectáreas que hoy día no son más de 500.000, y además de una política de tierras desde la ley 19.253, la ley indígena del año 93, que puso o mercantilizó una demanda política, una demanda de tierras. Entonces, que hoy día haya pobreza en territorio indígena, que hoy día haya una mala política de uso, de alguna manera, de esta perspectiva occidental de la tierra, también tiene que ver con cómo esta propia política pública entendió la tenencia, el uso y la mercantilización de la tierra, y es consecuencia ¿Y la nueva propuesta de este plan de la Araucanía, te parece que va en un camino más correcto? Yo creo que si no hay un cambio, una concepción, un cambio en la ley del cambio de considerar la tierra y seguir hablando de tierra y no de territorio, vamos a seguir haciendo políticas sesgadas en torno a su tenencia. Creo que si bien se valoran estas instancias, hablar de la posibilidad de arriendo, si lo miramos de aquí a 40 o 50 años, ¿cuáles podrían ser las consecuencias en torno a la tenencia territorial de políticas de este tipo? Cuando estamos hablando del uso de estas tierras, de compartir, de generar alianzas con el sector privado, ¿quién se queda con las ganancias? ¿Qué pasa con la explotación de esos territorios? ¿Se puede plantar cualquier tipo de, no sé, eucaliptus, pinos? Es decir, creo que hay temas cuando entramos
al área chica, es muy importante que podamos analizar, pensando sobre todo en qué significa esta demanda territorial en los próximos 50 años. Carlos, a lo mejor me equivoco, pero cuando el ministro dice que, claro, que habla de la pobreza y narra lo que sucede en el Alto Biobío, en fin, y que ese es el problema y algunos no quieren, y tú dices, bueno, esa es parte de la caricatura, que algunos son flojos, no quieren trabajar. Yo lo leo de otra manera. ¿Tú sientes que en alguna parte, no, nada de eso? No dijo eso, pero que tú dices que algo de esa caricatura hay, se empieza a construir. ¿Hay alguna utilización en alguna parte de quienes están levantando la causa mapuche de una utilización ideológico-política? Y que impiden los diálogos y que impiden todas las los posturas avances. Son ideológicas y políticas. Somos políticos, somos seres políticos que en donde... Sí, pero una utilización es distinto representar lo que uno es a utilizarlo en beneficio propio de mi pequeño grupo que tiene la legitimidad de tener una postura ideológica política. No lo pongo en duda. Pero una sobreutilización de lo mío, de lo que yo defiendo versus lo que se está tratando de hacer, que es una integración y diálogo. Detrás de tu pregunta está la idea de que en el fondo vivimos, o sea, que el mundo mapuche es homogéneo y es una sola realidad. No, por eso que si hay alguien, por eso. No todos. Y la realidad del mundo mapuche es muy diversa y que implica diálogos diversos, de largo plazo, de largo aliento, con todos los actores y sectores, que no se trata de decirle, oiga, ¿quieren sentarse a la mesa? Y los que no se sientan, bueno, cosa de ellos, yo me siento con los que me han dicho que sí. No es que vengan, yo creo que en eso hay un esfuerzo, claro, hay que ir y tratar de romper la barrera de lo que significa la desconfianza mutua que hay entre todos. Pero eso tiene que ir de la mano de signos muy concretos de parte del Estado para producir la confianza para dialogar. No se puede dialogar o querer dialogar, por ejemplo, con el proceso que hizo usted, ministro, si paralelamente está el comando jungla en las comunidades. O sea, a mí me impacta ver cómo pasa una tanqueta de estas nuevas que vienen con hélices atrás, que no sé para qué las van a meter en los ríos, los riachuelos, no sé dónde, que lo único que le hace falta es el cañón al frente, porque va el carabinero arriba, como van en los tanques. O sea, ver eso pasear por los caminos de las comunidades, ver que se alojan en una comunidad, en una escuela de una comunidad, eso es muy violento. O sea, si el Estado en el fondo quiere hacer un gesto de crear confianza, para dialogar, tiene que preguntarse cuáles son sus políticas de represión al territorio y también de extractivismo y usurpación del territorio. Aquí le puedo preguntar al ministro, ¿qué va a pasar con la ley Lafkenche? ¿Se va a modificar o no se va a modificar? La ley Lafkenche es una gran ley que se sacó, no me acuerdo si el 2008 se firmó, en donde se hizo un esfuerzo institucional entre el Estado de Chile y las comunidades lafkenches para poner en lenguaje institucional y legal la cosmovisión del borde costero. Fue el único ejemplo, creo yo, que se ha hecho en este país de verdadero diálogo. Y se transformó en ley para custodiar el borde costero en el acceso, en el modo de concebir el acceso al mar de parte de las comunidades lafkenches. Hoy se está poniendo, desde el mundo más empresarial, se está poniendo en duda y se está pidiendo que se modifique la ley Lafkenche. En su candidatura el presidente Piñera dijo que iba a pensar eso, que lo iba a ver, iba a replantear esa ley. Y esa ley para que se puedan instalar las salmoneras en el territorio, que ya está lleno de concesiones. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de diálogo queremos hablar? ¿Con qué signos queremos hablar? ¿Con qué tipo de treguas queremos entender el diálogo? Si quiere, antes de la palabra Isabel, ¿le quiere contestar, ministro, sobre la ley Lafkenche puntualmente? Antes del tema de la ley Lafkenche, coincidir con Carlos que esto tiene que ser, digamos, hay que hacer un esfuerzo de respeto mutuo, de diálogo, de hablar con todos, de hacer gestos. Eso es lo que hemos intentado hacer y lo que vamos a seguir haciendo y que es lo que ha permitido avanzar un pasito, ¿no? Respecto a la ley Lafkenche, no hay ningún proyecto para modificar la ley Lafkenche. La ley Lafkenche tiene problemas, eso sí, de aplicación. Hoy día la ley Lafkenche, por ejemplo, dice que el proceso por el cual una comunidad dice, mire, yo tengo derechos ancestrales sobre tal lugar, puede durar como máximo 2 años. Hoy día la ley funciona, para que, bueno, esto es una cosa bien técnica como estamos, pero digamos, funciona que cualquier comunidad puede decir, oiga,
yo ahí hacía algo. Por ejemplo, si una comunidad en 3 oportunidades en los últimos 10 años ha hecho alguna actividad religiosa en ese lugar, en ese caso entonces ese lugar se reserva para eso. Pero hay que demostrar eso. ¿Y cómo se demuestra si no hay una cosa escrita, no hay una cosa? Entonces es un proceso de investigación complejísimo. Hay que determinar después cuál es el pedazo que sí y cuál es el pedazo que no. Entonces, bueno, hoy día demora en promedio más de 7 años. La ley establece que mientras eso sucede, todas las otras peticiones para cualquier tipo de uso, cualquiera, de otra comunidad, de una salmonera, de un señor que quiere ir a pescar, todo se detiene mientras se ve esto. Son 7 años que hay un pedazo de Chile, un pedazo del mar, un pedazo de la costa, que está detenido. Entonces, ¿qué es la única cosa? Tiene que ver nada más que una cosa administrativa. O sea, ¿cómo se cumple lo que dice la ley, que es un tema diferente? O sea, ¿cómo logramos que los organismos del Estado que hacen las investigaciones, en fin, hagan su trabajo, lo hagan bien, pero lo hagan en los plazos que está previsto, porque por alguna razón demora 3, 4 veces más? Entonces, no es la intención cambiar la ley, la intención es que funcione como se previó que tenía que funcionar, para beneficio de las comunidades que están resguardando esto, pero debo decir también para beneficio de todos los chilenos que vivimos, todos, incluidos los que estamos aquí, todos, vivimos de la actividad productiva de distinto tipo que se produce en distintas partes. Si todo el territorio nacional no se pudiera hacer nada de nada, bueno, moriríamos todos de hambre, ¿no? Porque es más o menos bien. Entonces, por eso digo, tienen que complementarse las dos cosas. La ley está hecha así, la idea es que funcione como está previsto, que funcione. Hoy día no está funcionando bien, pero la idea es hacer el esfuerzo para que funcione María bien. Isabel, tú puedes pedir la palabra. Sí, quisiera exponer sobre 2 elementos. Uno, reforzar el concepto de la tierra, que es un tema serio que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la vida. Quizás personas que ya lo conocen, pero siempre es necesario hacerlo visible. Hoy en día en el mundo mapuche hay muchas machis, que son machis, hombres y mujeres, que son sanadores, y para ellos necesitan plantas medicinales que crecen en un espacio específico con las necesarias condiciones de la tierra, y esto no está siendo posible si esta tierra no está siendo respetada, si está siendo plagada de otro tipo de plantas que van secando la tierra. Y ahí hay un elemento espiritual que se va dañando, que se va muriendo. Y teniendo en cuenta este contexto en el que estoy ahora también, y como académica, quisiera plantear algo que tiene que ver con el conocimiento, y creo que también aquí es necesario tomar conciencia de que es preciso escuchar las propias voces, que no siempre se interprete porque no siempre se interpreta bien el conocimiento, dejar de estandarizar el conocimiento, y me quiero referir también a la investigación extractivista. Va a ser necesario hacer visible también un cambio de paradigma en las formas de metodología de investigación. Yo creo que hay mucho tema para conversar, pero solamente lo quiero dejar expuesto desde este. Muchas gracias. A ver, es que yo cada vez que vengo a la Universidad Católica trato de dejar alguna tarea para... Entonces no hemos terminado porque hay una parte resolver. Muy interesante. Este espacio, a mí me han tocado muchos diálogos, muchos debates, pero nunca había tenido esto, que es medio parlamentario. Tiene un espacio de la interpelación. Ahora, solo a ellos, no al moderador. Y se ha invitado justamente a una persona que proviene del mundo de las ONGs también, y nuestra interpeladora es Macarena Currín, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Rodelillo. Macarena, por favor, el micrófono para que pueda ser a uno, a los 4, en fin. Macarena, ahí sí. Hola, buenos días. En primer lugar, gracias a todos los invitados, los panelistas. Creo que los pensamientos expuestos por ustedes son una esperanza para el pueblo mapuche y yo creo para la sociedad entera. Yo quiero ir como a la pregunta del foro, o sea, ¿cómo vamos a ser artesanos de la paz? Y mi pregunta es para el ministro. Yo también soy mapuche y siento que
en el cotidiano vivir uno vive la exclusión y el racismo permanentemente. Es transversal, toma un taxi y ahí está el indio, o sea, todo es como, hay cosas como dolorosas. Entonces, y no es algo que lo hace el gobierno o la iglesia, es algo que todos tenemos un rol en cómo erradicar concretamente desde su mirada, qué pasos concretos tenemos que dar para superar eso que nos afecta transversalmente en la sociedad, el racismo y la exclusión. Y segundo, también quisiera preguntarle directamente los pasos concretos del impulso a Araucanía, del programa, del plan. ¿Cómo nos ayuda ese plan a ser artesano de la paz y a que el gobierno se ponga los zapatos que queremos levantar para este tiempo de Chile? Gracias, Macarena. Ministro, tiene el micrófono. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque yo creo que usted ha dado en el clavo respecto del punto quizás más importante, porque hablamos de diálogo, pero cuando hay exclusión, cuando hay racismo, cuando hay menosprecio, es imposible. Entonces, precisamente lo que estamos haciendo es poner este tema, poner a lo que es el pueblo mapuche, poner lo que son sus costumbres, poner lo que son su cultura, al contrario de lo que siempre ha sido, al contrario, como algo que no solo tenemos que respetar, sino que tenemos que elogiar, apreciar y hacer propio, para ser honesto. Todos los países que han sido exitosos en esto, lo vuelvo a repetir, lo que han hecho es no solamente decir, sino que cómo hago esto como parte, si esto es lo que es Chile, esto es lo propio de Chile. Lo propio de Chile son estos pueblos originarios que han dado forma a este país. Entonces, así como es nuestra naturaleza, así como es un lugar físico, bueno, estas son las personas y las costumbres y lo que nació aquí. Entonces, yo creo que esto no es una cosa de un día, pero también es el mismo proceso que ha pasado, por ejemplo, con las mujeres, el mismo proceso que ha pasado con los pobres, el mismo proceso que ha pasado con tantos otros. Esto es parte de lo que yo le mencionaba antes, de construir un país mejor. El país mejor tiene que construirse sobre el respeto mutuo, que requiere, entre paréntesis, también que la contraparte también entienda que no existen seres, digamos, intrínsecamente malos, sino que aquí tenemos que construir un país entre todos. Lo segundo, respecto a los pasos del plan, bueno, los pasos del plan, como ya lo he mencionado, hay algunos que son, digamos, relativamente simples. Hay proyectos que están ahí, Ministerio de Pueblos Indígenas, está el tema del Consejo de Pueblos, que para todos los pueblos, y también hay uno específico, ¿no es cierto?, para el pueblo mapuche. Esos están en el Congreso, se les va a poner urgencia, se van a hacer las indicaciones para que avancen. Las consultas indígenas de esos proyectos ya se hicieron. Hay otros, como por ejemplo el reconocimiento constitucional, en el cual hay que seguir conversando. El presidente ha dicho que antes de fin de año se va a enviar. Además, ese tiene que ser dentro de cierto marco, porque se hizo una consulta indígena sobre ese tema y para que sea, digamos, posible enviarlo al Parlamento, tiene que ser consistente con lo que se discutió en esa consulta indígena. Por lo tanto, y nuestra idea es construir sobre lo que hay y por lo tanto avanzar sobre ese camino ya andado. Hay otras cosas como por ejemplo participación política, donde nosotros hemos propuesto, y aquí hay una discusión interesante, si tienen que haber escaños reservados, si tienen que haber cuotas. Nosotros hemos analizado las distintas alternativas y nos parece que es mejor esta, pero en todo caso eso no está discutido, digamos, en una consulta, por lo tanto eso es más largo, hay que hacer una consulta, hay que consultar a las comunidades y luego de eso se puede hacer un proyecto. En el tema económico, el plan ya está funcionando, se hizo el presupuesto para el año 2019, los recursos para la Araucanía han aumentado sustantivamente. De hecho, las comunidades, digamos, las provincias que están a los lados, hoy día lo que me reclaman todos los días, la provincia de Arauco, Alto Biobío, algunos, digamos, en la provincia, en la región de Los Ríos, ¿por qué si es la misma naturaleza del problema, por qué no estamos incluidos? O sea, entonces siempre pasa que los que están y reciben dicen, oye, es poco, pero los que no recibieron al lado dicen, pero ¿por qué no me incluyeron a mí? Así que tan malo no será, pero digamos, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en materia de recursos. Los cambios culturales están en proceso. Hoy día, por ejemplo, se hablaba aquí del lenguaje.
Chile hoy día tiene una ley aprobada que dice que en un colegio que tiene 20% de alumnos de un determinado pueblo, tiene la obligación de tener un currículum en el cual se enseña lenguaje, en el cual se enseña cultura, en el cual se enseña historia de ese pueblo. Y hoy día estamos en consulta indígena para determinar cuál es el currículum específico que se debe enseñar. Y esto durante 6 años, 4 horas a la semana. O sea, hay un avance en esta materia, por ejemplo, en la recuperación del lenguaje, que es un tema del idioma que tiene que ver, digamos, con una cosa muy sentida y muy importante en la recuperación de una cultura que además es una cultura, digamos, hablada más que escrita. Entonces, en el tema del tema de la cultura, pero en el tema de la salud, por ejemplo, el plan incorpora, y ya están trabajando, pero se va a incluir en todos los hospitales, consultorios, la salud indígena mapuche en este caso, que entre paréntesis ya se ha probado y ha funcionado extraordinariamente bien en comunidad y en conjunto con los doctores, digamos, corrientes que uno conoce. Y han funcionado muy bien y ha sido bueno para ambos. Y ellos mismos, digamos, las machis saben, dicen, mire, esto no, esto tiene que ir para allá, esto tiene que ir para acá. Los doctores están contentos porque la gente se siente además más tranquila y más confiada con la atención médica que están recibiendo. Los libros de historia vamos a convocar, digamos, a un grupo de historiadores, por supuesto, dentro de ellos mapuche y no mapuche, y gente que dé el mayor grupo, ahora que incluso yo ni siquiera he nombrado porque quiero conversarlo para que sea alguien, que lo importante es que sea gente que dé... de manera tal de que los libros establezcan esta historia común, y digo, y si hay algo en que no nos podemos poner de acuerdo, por lo menos que estén las versiones distintas. Así que, digamos, estamos, y en materia de lo más importante de todo, insisto, esto, como lo dijo el presidente el día que se lanzó esto en Temuco, que también creo que es un gesto importante hacerlo en Temuco, esto no lo había hecho ningún otro presidente, o sea que, digamos, es importante hacerlo. Eso Esto es el inicio de un diálogo, esto es, no resuelve, hay miles de otras cosas que hay que resolver y la idea es poder seguir avanzando. Las posibilidades de lo que podemos hacer hacia futuro es exactamente hacer esta artesanía de la paz de un país que tenga mayor encuentro sobre la base de haber discutido las verdades y los sentimientos que pueden ser muy diversos y muy encontrados, pero que obviamente podemos encontrar un lugar, un espacio y un país en común. María Isabel, ¿tú has pedido la palabra? Sí, quería aprovechar la instancia de un elemento que él expuso sobre la educación intercultural, precisamente sobre la lengua y este porcentaje. Efectivamente, se aprobó este decreto 280 que permite que se enseñen las lenguas originarias, pero ahí también hay que hacer una observación. En este momento no hay universidades, y me hago muy responsable de lo que digo también, universidades que formen profesores especialistas en enseñanza de la lengua, porque no basta con saber hablarla, existen metodologías y didácticas para enseñarla. Las lenguas van cambiando, ya son muy pocas las familias, los niños que la están aprendiendo como lengua nativa, es lamentable. Los niños ya no están hablando la lengua, entonces se requiere una enseñanza con una metodología de segundas lenguas, pero para ello se necesitan profesionales y también un cambio de mentalidad. Aquí es una lengua del mundo, no solamente es una lengua de un espacio rural, una lengua que necesita estar en todos los espacios de la comunicación, donde existan medios de comunicación. Y yo tengo la esperanza que algún día veamos las noticias, leamos periódico, lo escuchemos en los medios de transporte. Tengo problemas con el castellano, imagínense con el mapudungún. Y hay instancias, yo afortunadamente he conocido la experiencia del País Vasco, de los catalanes y del pueblo maorí, y hace 2 semanas mi tutor de tesis me decía, fui uno de los profesores que enseñó catalán a escondidas cuando esta lengua era reprimida. Entonces dije, hay una esperanza. A Carlos le preguntan, las preguntas, no sé cuánto rato nos queda porque estamos bien hay que pagar una seña para atrás, pero estamos más o menos en el tiempo. Pero a Carlos Bresciani
le preguntan si estima que hay algo positivo en los avances que se han generado durante este gobierno, porque parece que a alguien le quedó la sensación de que eres más bien crítico que esperanzado. O sea, yo he sido en general crítico de los planes de gobierno en consulto y que no toman en cuenta la historia de las consultas que se han tratado de hacer. Pero ahora, no, yo algo ya respondí. Yo creo que lo bueno de esta administración es haber puesto en la agenda política un tema que estaba más bien administrado o silenciado. El tema es que de verdad esté el espacio político para poder discutirlo, conversarlo, porque implica no solo medidas que tienen que ver con la pobreza, sino tienen que ver con medidas que tienen que ver con una política, con temas de racismo institucionalizado en nuestro país, que tienen que ver con una manera de entendernos estructuralmente en nuestra democracia, incorporando o teniendo en cuenta la visión y la cosmovisión de nuestros pueblos. Entonces, en ese sentido yo creo que es un avance, pero creo yo que hay que mirar más en detalle porque hay cosas que son más o menos lo mismo de otros planes. Tú querías terminar porque estamos ya, y quiero darte la palabra por si quieres cerrar con algo. Sí, yo creo que estamos expectantes sin duda a lo que pueda suceder. Los cambios que se requieren son desafiantes, como decía antes, no son imposibles. Yo creo que hay que mirar los resultados de las políticas. Si uno mira los resultados de la educación intercultural, bilingüe, sin duda hay mucho también que mejorar y que avanzar. No solamente cómo se están formando, sino también cómo se está enseñando. Si es necesario volver a remirar, por ejemplo, rediseñar nuestros sistemas educativos, por supuesto el rol de las universidades, ¿no? Siempre dicen es más fácil hablar como académico que estar allí como político, pero sin duda cómo nosotros podemos aportar marcos analíticos que permitan ubicar, ¿no? estas decisiones y quizás darles algún tipo de contexto sentido. Creo que seguir mirando que los pueblos indígenas seguimos existiendo, que es por supuesto ya... quizás, ¿no? Nos movemos, nos vestimos o tenemos o usamos una lengua materna distinta, pero sin duda como somos actores sustantivos de los procesos de cambio que se vienen, no solamente invitados a estas comisiones o a estas discusiones, sino que más bien como también somos